Vamos el día de hoy a continuar recibiendo palabras de parte de nuestro Dios, amén. Así que le invito ahí donde usted está que podamos prestar mucha atención a lo que Dios nos va a hablar. Sea una vez más bienvenido a la casa del Señor, amén. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en su templo? Amén. Gloria a Dios, amén. Yo me imagino al Padre cuando al padre de ustedes, no sé, cuando usted era chiquito, no sé si su papá lo veía venir de lejos y se alegraba, ¿no? Imagínense el padre cuando sus hijos entran a la casa del Padre, amén. Estoy seguro que se ha de gozar por esos hijos que hacen ese esfuerzo, amén, de estar en su casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy tenemos una palabra de parte de Dios para sus vidas que estoy seguro que le va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Me vuelvo a preguntar, ¿cuántos lo creen? Amén. Así que le invito, el tema de hoy se llama Soltando el afán. Amén. Mira el que está al lado suyo, si tiene cara que está afanado, turbado, de todo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Amén. Acá igual me va a ayudar la hermana. Perfecto. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia. Dice, juntándose una gran, ¿qué dice? Multitud. Y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos, ¿qué dice? Le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Mire qué importante a veces es hacerle preguntas a Dios acerca de lo que Él nos enseña en su palabra, amén. Cuando usted no entienda algo de la palabra, pregúntele abiertamente. ¿Está acá? Pregúntele, dígale: Señor, ¿qué significa esto? No entiendo, explícame un poco. Dime qué significa esta parábola. Porque mire, Dios siempre está dispuesto a explicarle su palabra a sus hijos. Siempre. Cuando usted era pequeño, yo le hago una pregunta. Su papá no agarraba y le explicaba. Le explicaba, ¿verdad? Puede ser que uno que sí, otro que no. Cuando usted le hacía preguntas. A mí mi hijo me pregunta cada rato: papá, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Y créanme que a veces que yo digo: ya, pues hasta quiero me pregunta. Pero lo bueno que Dios, Padre, nunca se va a cansar de responderle a sus hijos, sobre todo cuando sus hijos le preguntan cosas acerca de la palabra. Porque una cosa es que nosotros como hijos de Dios, escúcheme lo que le voy a decir, le hagamos preguntas a Dios de lo mismo problema que ya nos dio la solución. A diferencia que nosotros le hagamos preguntas de la palabra donde le interesa revelarse con la palabra a nosotros. Porque si tú le preguntas a Dios lo mismo problema: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué asado? ¿Y por qué cocinado? Cuando Él ya te dijo qué tienes que hacer. A diferencia, cuando tú le preguntas a Dios la palabra, Él va a estar dispuesto a explicártela. A diferencia, repito, cuando alguien le pregunta del problema: ¿y por qué? 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 Difícilmente te va Dios a contestar siempre lo mismo. Es de aquí. En vez de hacerle tantas preguntas acerca del proceso, mejor hagámosle pregunta a Dios de la palabra. Que eso está Dios más interesado en explicarnos que explicarnos el porqué de los procesos. Vuelvo a repetir. Dios está más interesado en revelarnos la palabra en que estarnos revelando el porqué del proceso. ¿Sí está acá? Entonces hay muchas personas en cambio que quieren que Dios les revele el porqué de sus procesos. Pero a Dios más le interesa revelarse la palabra. Porque si se te revela la palabra, vas a entender el porqué de los procesos. ¿Está aquí? Dios mío santo. Espero que se le haya roto algo hoy día con lo que acabé de hablar. Amén.
Dice el 10, y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo, ¿qué dice? No entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo, ¿qué dice? De la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esta es la parte que me voy a enfocar, no en las otras. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los, ¿qué dice? Afanes y las riquezas y los placeres de la vida, ¿qué dice? Y no llevan fruto. Vamos a leer otra vez. La que cayó entre espinos, la palabra de Dios, que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, que dice, con perseverancia. Entonces hay diferentes tipos de personas y hay diferentes tipos de tierras. Mire que dentro de las tierras que Jesús está explicando, quienes reciben la palabra, dice que unos las reciben con gozo, otros viene el diablo y les quita la palabra. Por eso hay muchas personas que están en el culto, en X culto, y lo que termina pasando es que el diablo siempre les termina robando la palabra, la pierden. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, no creen, dudan todo el tiempo, y el diablo todo el tiempo les está robando lo que les dijo Dios que tienen que hacer. Entonces, cuando una persona sufre de duda o de incredulidad, quiero decirle algo, eso lo lleva a la persona a perder todo el tiempo. Vuelvo a repetir una vez más. Cuando una persona sufre de duda y de incredulidad, el diablo todo el tiempo le está robando. Porque cuando usted se da cuenta, en el versículo 12 dice que los que oyen, viene el diablo y les quita de su corazón la palabra, porque no creen en la palabra. En cambio hay otras personas que reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces de lo que Dios habla en sus vidas, la palabra de Dios, creen por un instante y después se apartan de lo que Dios le dijo. Entonces se da cuenta que Dios a nosotros nos puede decir cosas maravillosas que va a hacer con nosotros. ¿Con cuántos Dios va a hacer cosas maravillosas? Pero hay algo importante aquí que tenemos que darnos cuenta, es que hay que constantemente creer. Porque si yo paro de creer, pierdo, el diablo me roba la paz, la economía, la salud, porque yo paro de creer. Entonces hay personas que pierden la paz porque pararon de creer. Está aquí. Dígale que está al lado suyo: no dejes que el diablo te robe la palabra. Hay otras personas que la cae sobre piedra y la reciben con gozo, se alegran, la típica de las personas, ¿verdad? Todos hemos sido pasados por allí, que viene Dios, te dice algo, tú lees la palabra y dices, wow, la recibo con gozo, pero no echas raíces, es decir, personas que no tienen su vida fundamentada sobre la palabra. ¿Y qué termina pasando? Se apartan de esa dirección. Dios le dijo, por aquí es el camino, y como no tienen raíces de Dios en sus vidas, se emocionan un rato, se sienten bien un rato, y después se alejan de lo que Dios le dijo. Y la que me quiero enfocar es en el versículo 14, que dice que unas cayeron entre espinos, son los que oyen, pero oyendo se dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y mire cómo termina diciendo, y no llevan fruto. O sea, imagínense que el deseo de Dios en nosotros como seres humanos es que estemos llevando fruto. Ahora hay momentos que Dios nos limpia para llevar más fruto, es verdad, pero el deseo de Dios es que llevemos fruto. Pero hay algo aquí fundamental, dice que los afanes y los placeres hacen que la persona, esa palabra que dio, se ahogue, esa palabra que Dios dio.
Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿La palabra de Dios es menos poderosa, o lo que Dios te dice o te puede profetizar es menos poderoso que el afán, que el diablo, que las riquezas, que los placeres? Yo creo que no. Yo creo que no se trata de lo que externamente ocurra. Yo creo que se trata de uno mismo. Porque usted se fija que dice ahí textualmente: los que cayó entre espinos, en el 15 dice que la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Sí está aquí, ¿verdad? Y dan fruto con perseverancia. Es decir, que hay algo que a mí me impide, repito, hay algo que a mí me impide dar fruto de lo que Dios me dijo. Y se llama afanes. Lo voy a repetir. Hay algo que me impide dar fruto con perseverancia y ser una buena tierra, como dice el versículo 15. Y en el versículo 14 está que son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Ahora le voy a hablar de esas tres cosas. Hay afanes, hay riquezas y hay placeres en esta vida. Pero le voy a hablar principalmente del afán. Voy a hablar de las riquezas y los placeres y después regreso al afán. Porque el tema de hoy se llama soltando el afán. Entonces mire, las riquezas y los placeres. Las riquezas tienen que ver con diferentes tipos de riquezas, no solamente con dinero. Está aquí. Porque hay personas que sus riquezas no es el dinero. Sus riquezas es su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, su negocio. Para esas personas esas son sus riquezas. Porque la palabra dice: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Es decir, que hay personas que cuando leen la palabra y piensan que riquezas tiene que ver con plata. No siempre tiene que ver con dinero. Las riquezas tienen que ver con lo más importante que para ti es eso. Está acá. Entonces, el problema de muchos de nosotros es que cuando recibimos la palabra, nuestro corazón está lleno de muchas riquezas, las cuales impiden que la palabra entre por completo y haga la obra. ¿Cuál es la obra según el versículo 15? Que dé fruto. Mire, hermano, si la palabra dice que hay que perdonar 70 veces 7, esa es una palabra en la cual yo tengo que dar fruto. Tengo que ser una persona que logre perdonar. Mi fruto es que yo, en esa palabra, yo estoy dando fruto. ¿Cómo? Estoy perdonando. Es decir, cada versículo que está escrito, yo tengo que dar fruto en ese versículo. ¿Alguien me entendió? La palabra dice mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? Dice Salmo 91, ¿verdad? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces yo tengo que dar fruto en esa palabra. ¿Cómo doy fruto? Tengo que confiar en Él. ¿Sí me explico? Es decir, cada versículo que está en la Biblia, yo tengo que dar fruto de ese versículo. ¿Alguien me está entendiendo? Perfecto. Entonces, ¿por qué pasa que no hay fruto? Porque hay riquezas acá. Hay riquezas aquí. Entonces, cuando Dios te dice algo, te dice X cosa que debes de hacer, o una dirección específica, como tú tienes riquezas acá, las riquezas tienen que ver también con los pensamientos que tenemos. Entonces hay muchas personas que tienen una manera de pensar, la cual Dios no puede en esas personas hacer algo, no porque Dios no tenga el poder, porque Dios es todopoderoso. No puede hacer algo, ¿por qué razón? Porque en su corazón tienen algo más importante, algo más valioso en su corazón que lo que Dios dijo. Entonces la palabra se empieza a ahogar. Por ejemplo, cuando alguien está pasando situaciones complicadas en su matrimonio, por ejemplo, no es que es imposible, pero a veces se vuelve un poco difícil. No es imposible, se puede volver un poco difícil que la persona, cuando Dios le manda a restaurar su matrimonio o hacer algo en específico, X cosa en su matrimonio, no puede hacerlo porque tiene conceptos, tiene riquezas en su corazón de cómo tiene que ser ese matrimonio. Entonces cuando Dios le manda a hacer algo en ese matrimonio, no lo hace porque tiene riquezas en su corazón acerca de cómo tiene que ser el matrimonio, que son totalmente diferentes como Dios nos las dice. O por ejemplo, el negocio, el trabajo, la familia, las finanzas. Pero hay personas
que no pueden, escúcheme, que no pueden tolerar un momento de un desacuerdo con algo, con alguien. Y lo que terminan sacando siempre es, no digo que no se pueda enojar, pero lo que sacan es veneno. Veneno. Usted me entendió, ¿verdad? Veneno, cualquier clase de veneno. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una riqueza que está por encima de lo que la palabra dice. Y por eso cuando la palabra viene, flota y la riqueza que tiene la saca y ahoga la palabra que está escrita y lo que Dios le manda hacer. Los placeres de la vida tienen que ver simple con las cosas que a ti te gustan hacer. No tiene que ver específicamente con pecado. Porque cuando la gente lee y dice placeres de la vida, tiene que ver con pecado. No, mi hermano. El placer de la vida tiene que ver con todo lo que a nosotros nos gusta, que está mal, que lo ponemos en primer lugar en vez de Dios. Por ejemplo, hay personas que el feriado no es para disfrutar. El feriado en sí, que nacionalmente la gente lo catalogó como un día libre para trabajar, ¿verdad? Ese presidente manda como 5 días, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, chévere, para los que disfrutan esos días, muy bien. Pero la Biblia a mí no me enseña que yo tengo que, por un feriado, dejar de asistir a la casa del Señor. Es decir, el feriado se volvió el placer mío. ¿Sí está acá? La playa del domingo se volvió mi placer. ¿Alguien me está entendiendo? Quizás el sábado había ayuno, pero no, me invitaron un desayuno de esos pepas en Café de Tere, ¿verdad? No sé dónde me invitaron. Entonces el placer, había ayuno en la iglesia y no fuiste porque te invitaron a comer y tenías según tú el compromiso. El placer fue la invitación y no necesariamente fue fornicación o adulterio. Por eso los placeres tienen que ver con todo lo que a ti te gusta, que en ese momento lo ejecutas por encima de Dios. Está aquí. No es que está mal irte a la playa, no es que está mal que te inviten, que vayas a un desayuno, no está mal. Lo malo está que cada vez que algo tú vas a hacer fuera de lo que Dios te está diciendo, entonces eso se vuelve placer y eso se vuelve riqueza. Y hay algo que para mí en lo personal, cuando una persona deja los placeres, cuando las personas dejan las riquezas, hay algo que también ocurre en las personas, que se llama el afán. Ahora sí voy a entrar. Recién voy a entrar en la prédica. Que se llama el afán. Ahora, ¿qué es el afán, pastor? El afán está relacionado, escúchame, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, alguien que está afanado, quiero que aprenda, por favor. Alguien que está afanado tiene ansiedad en el mundo espiritual. Repito otra vez. Alguien que está afanado en el mundo espiritual, el que usted y yo no vemos con nuestros ojos naturales, el que Dios puede ver, en el mundo espiritual esa persona tiene ansiedad. Pues usted puede ver una persona que tranquila, la puede ver que no pasa nada con esa persona, está todo bien, pero eso que lo consume por dentro, en el mundo espiritual esa persona está ansiosa. Los demonios lo ven, hermano. El demonio puede ver, ve ese estado, y ese estado el diablo lo es seducido, el diablo, por ese estado en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien recibe la palabra, porque usted se va a ir de aquí con la palabra, usted el miércoles se va con la palabra, el viernes el discipulado se va con la palabra, en la escuela el Espíritu Santo se va con la enseñanza. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen situaciones de la vida, cuando vienen cosas que vivimos, nosotros tendemos a preocuparnos, tendemos a ver cómo resolverlos, y eso tiende a transformarse en afán, y ese afán se transforma en ansiedad. Y quiero decirle algo: el siguiente nivel de la ansiedad es el estrés, y el siguiente nivel del estrés es la tristeza, y después de la tristeza viene la depresión, y después de la depresión viene un espíritu de suicidio. Está aquí. Entonces, hay muchas personas que del afán se suicidaron, saltaron a ese nivel.
Dígame si está aquí. Por eso, una persona que está afanada es presa fácil de cosas y no sabe en qué cosas puede más adelante estar cayendo. Por eso, escúcheme, se lo dice a alguien que Dios lo rescató del suicidio. Yo conozco lo que es intentar suicidarse. Yo conozco cómo es llegar allá. Yo conozco cómo es la transición. Por eso le enseño a usted que el afán atrae un sinnúmero de cosas, la cual la persona se puede terminar ahogando por dentro en la situación que vive. ¿Cuántos de ustedes? Le voy a hacer una pregunta. Si usted quiere decir amén, dígalo. Si no, dígalo en su interior. ¿Cuántos de ustedes? O el 1, o 2, 3 o 10 que pueda estar viendo en internet. ¿Cuántos de ustedes, cuando han estado afanados, ustedes han llegado al punto de decir, ya no sé qué hacer con mi vida? Muy bien. Cuando una persona expresa el ya no sé qué hacer con mi vida, ya empezó a llegar al punto, ya pasó a cierto nivel, que está a punto de llegar a la tristeza. Porque ahí ya está en el ámbito del afán y del estrés. Y el problema es que ya cuando una persona empieza a entrar a ese estado, el siguiente nivel es la tristeza. Y después de esa tristeza entra la depresión. Por eso el profeta Elías, él estaba afanado y escúcheme lo que le quiero enseñar. Parecía que el profeta Elías estaba preocupado por el celo de Dios en Israel. Y no es que estaba mal lo que estaba haciendo, estaba bien. Pero él quería que Jezabel caiga o no. Quería que la gloria de Dios se manifieste o no. Pero lo que él espiritualmente estaba haciendo, sin darse cuenta, lo transformó en afán. Porque después de la amenaza de Jezabel, ¿a dónde se fue? Se fue a una cueva. Y en la cueva estaba depresivo y se quería matar. Es decir, que aún un profeta puede pasar del afán a la depresión. Pero es una de las cosas que la voy a enseñar la otra clase, Dios mediante, en la Escuela del Espíritu Santo. Una de las cosas que ataca mucho a los profetas es que se quieren matar. Esa vaina los ataca. Cuando llega un punto ya que se quieren quitar la vida. Hay profetas que hablan eso, hermano. Usted ve en la Biblia, al profeta de esos se quiso quitar la vida. Los espíritus los buscan para que ellos profesen eso con su boca. Pero Dios es bueno y llega a tiempo. Pero ¿qué pasó con Elías? Elías tuvo que soltar esa depresión, esa tristeza y ese afán que él cargaba. ¿Alguien me está entendiendo? Sí está aquí, ¿verdad? Sí está aquí. Entonces, el afán es un peligro para la vida de la persona. Es un peligro. Por eso quiero hablarle a los afanados que están aquí. A esos afanados que están aquí y afanadas que están aquí. Quiero decirle algo, tenga cuidado. Porque cuando uno va escalando y no suelta el afán, que ya le voy a enseñar, cuando uno no suelta el afán, empieza a escalar cosas espirituales negativas, donde ya la persona empieza a sentir, aparte de los ataques normales, empieza a sentir ataques ya mucho más superiores. Y es que una de las cosas que opera en el afán se llama la duda y la incredulidad. Porque en el afán, como tú buscas resolver y aparentemente no ves la solución, lo que enseguida te salta a la cabeza es: Dios no lo va a hacer, aquí no hay salida, aquí no hay resultado, aquí nada va a cambiar. Entonces, como esa es una de las cosas que viene a la mente del hombre, el hombre humanamente siempre intenta sacar de la información que tiene para resolver. Y el hombre siempre quiere resolver conforme ha estado acostumbrado durante años. Y la manera que el hombre resuelve no es la misma como Dios resuelve.
Y como el hombre sigue intentando a su manera y no le sale nada, se afana más y se turba más. Por eso hay muchas personas que en su afán y en su estrés de vida que cargan, empiezan a insultar a todo el mundo y a hablar palabras necias y a hablar palabras soeces, palabras incoherentes. Porque el mismo afán y estrés que carga, como no está el Espíritu Santo gobernando la vida de esa persona, la persona empieza a destilar todo lo que tiene, y el afán y el estrés lo tienen cargado de muchas cosas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros, como seres humanos, hijos de Dios principalmente, tenemos que cuidarnos del afán, cuidarnos de estar atados al afán todo el tiempo. Que esa es una de las cosas que más opera en esta tierra. Vuelvo a repetir, es una de las cosas que más opera en esta tierra, se llama el afán. Es lo que más opera en esta tierra. Por eso Jesús mismo, hace 2000 años, le dijo a la iglesia, nos dejó escrito a nosotros en la iglesia: no seáis como los gentiles, que se afanan porque han de comer, beber y vestir. Es decir, un cristiano que vive afanado, ese cristiano no es cristiano, es gentil. Porque Jesús dijo: no sean como los gentiles, es decir, los que no tienen a Dios, porque ellos se afanan y se preocupan por lo que necesitan resolver. Está acá. Entonces, si usted y yo hemos caminado afanados últimamente, caminamos como gentiles, y los gentiles no tienen a Dios como Dios. Porque el que dice: no, pastor, si los gentiles también creen, perdónenme, la Biblia dice que los justos son los que tienen a Dios como suyos, y los justos son los que tenemos a Cristo. Por eso, si yo tengo a Cristo, no puedo caminar afanado. No debo, ni tampoco puedo permitir que el afán se quede. No puedo permitir, porque escúcheme, donde yo permito que el afán se quede, estoy llamando a ciertos espíritus para que se queden también conmigo. Entonces la gente, ya cuando está afanada y turbada y ya tiene la bola de situaciones encima, llega el momento que está que reprende todos los demonios. Y todos los demonios lo vieron como un panal de abeja desde el día que empezó a quedarse afanado durante semanas, meses y años. Hay cristianos que tienen afán desde que son niños, desde que son adolescentes. Cargan cosas. Y por eso hoy en día, mira, hay personas que son como su mamá y su papá, de afanados y turbados. El afán es necesario romperlo. Porque si yo no rompo el afán, estoy ahogando todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Estoy entorpeciendo yo mismo. Escúcheme. Cada uno de nosotros somos responsables de las palabras que Dios nos da. Ninguno va a ser responsable por otro de lo que Dios le ha dado. Cada uno va a ser responsable de lo que Dios nos ha dado. Está aquí. Entonces, cuando la palabra significa que cae entre espinos, tiene que ver con personas que oyen y los afanes ahogan la palabra. Por eso, si usted está todo el tiempo: ¿qué voy a comer mañana? ¿Y cómo resuelvo? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar en el futuro? No sé cuál va a ser mi historia. Eso es afán. Y ese afán va a terminar destruyendo la historia de Dios en tu vida. Por eso hay personas que pueden tener una profecía tan grande de lo que Dios va a hacer con ellos, pero su propio afán lo termina destruyendo. Está aquí. Eso le pasó a Pedro. Pedro estaba viendo a Jesús, y Pedro, en el momento que vio la tormenta, el afán de la tormenta hizo que se hunda. ¿Se ahogó la palabra en ese momento o no? Se ahogó. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dijo? Ven, Pedro, soy yo, camina. Es decir, que hay gente que empieza a caminar en la palabra que Dios le da, y vuelven al afán, ¡pum!, se hunden otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Señor con palabras como esta y necesita otra vez sacarte del agua. Que seguramente a 2 o 3 Dios le está sacando del agua hoy de aquí. Y quiero decirte que eso no tiene que pasar siempre, porque tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, no en el afán. Está aquí.
Si usted es un cristiano que ya tiene años en el Señor, no es correcto que usted siga afanado tras tantos años en el Señor. ¿Está acá la iglesia? Eso significa que si usted ha permanecido afanado, esa es una señal de que ya espíritus lo están atormentando y por eso no lo dejan. ¿Está acá la iglesia? Por eso hay personas que tienen, como decía hace un momento, hay personas que tienen luchas espirituales y es porque no han soltado ni siquiera el afán. Tú sueltas el afán y vas a ver cómo esos demonios te empiezan a dejar. Está aquí. Entonces hay gente que se mata haciendo guerra espiritual. Se mata queriendo destruir a la mamá de Tarzán de los demonios, pero no hace lo más importante, que es el afán. ¿Me está entendiendo? Dígame si está aquí, por favor. Por eso el Padre le dice a Israel: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, ¿qué significa? Que el afán es producto también del miedo al futuro. O sea, hay muchas personas que como tienen miedo al futuro incierto, dejan de confiar en el Padre. ¿Sí está aquí, iglesia? ¿Sí está aquí? Dejan de confiar en el Padre. Entonces, el problema es este. Yo no puedo, el problema es este. Las personas dejan de confiar y como dejan de confiar, cualquier cosa se les pega. Por ejemplo, hay personas que desconfían tanto de que con quién va a ser su futuro, con qué hombre o mujer va a ser su futuro. Y como están afanados en, ay, ¿quién va a ser mi pareja? Agarran la que no tienen que agarrar. El Espíritu usó a alguien que no tenía que estar contigo por andar afanado y afanada de andar con alguien. ¿Sí está acá? Dios mío santo. Entonces agarraste un cabezón, una cabezona por andar afanado, afanada de querer estar con alguien. Casi digo otra palabra, hermano, pero bueno, usted me entendió. Entonces ese es el problema. Por eso hay mujeres que son bien jóvenes, 19, 18, 17 años, y hacen la grandota. ¿Por qué? Afanadas de que tener un chico. Entonces viene el Espíritu usa a alguien a causa de tu afán y te toca vivir cosas. Está acá. Por eso las que están solteras que están aquí, no se afanen por esa cuestión. Suelte eso. Que deje que Dios se encargue. Que Dios se va a encargar de ponerte la persona correcta. En cambio, otras personas que piden confirmación y cuando Dios les confirma y Dios se le da, después ya no saben qué hacer con su vida porque es un cabezón que tiene que esperar que Dios lo restaure. Esa es otra, en cambio. Está aquí. Y después están las, ay, Dios mío, después que Dios me dijo, se equivocó la profecía. No se equivocó, pediste confirmación, Dios te lo dio, te casaste ya, pues aguanta ahora. Está aquí. Entonces yo tengo que tener claro cómo Dios quiere hacer conmigo. Primero tengo que soltar el afán. Porque si yo suelto el afán, entonces voy a confiar en el Padre y el Padre tiene buenos planes para mi vida. El Padre siempre va a tener buenos planes para nosotros, todo el tiempo. Uno de los problemas radica en el afán, la necesidad que tú tienes de hacer todas las cosas a tu manera. Porque el que está afanado resuelve él, Dios no le resuelve. Vuelvo a repetir, el que está afanado, él solo quiere resolver, Dios no le resuelve. No le da chance a Dios, no le permite a Dios hacer algo. Es necesario renunciar al afán. ¿Y cómo renuncio al afán, pastor? La Biblia dice esto. Jesús estaba hablando con Marta y María. Ese es el primer paso para soltar el afán. El primer paso. Escuche y aprenda. Jesús está hablando con Marta y María en la casa de ella.
Dice la palabra que María estaba escuchando a Jesús y Marta estaba haciendo los quehaceres del hogar. Jesús le responde a Marta. Marta le dice a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y te estaba sirviendo a Jesús. Y parecía que no era algo malo hacer las cosas de la casa y sobre todo atender a Jesús. Pero Jesús le dice: Marta, afanada y turbada. Es decir, que el afán te trae turbación de espíritu. Por eso todo el que anda afanado anda turbado con su vida. Entonces cuando la persona está afanada, el siguiente que anda turbado. Ese es el estrés. Pero Jesús le dice: María me escuchó todo el tiempo, a ella no le será quitado. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es el objetivo y cómo yo salgo del afán? ¿Cómo suelto el afán? Tengo que estar todo el tiempo, no un ratito, todo el tiempo escuchando a Jesús. ¿Usted quiere salir del afán? ¿Quiere soltar el afán? Todo el tiempo tiene que estar oyendo la palabra de Dios. Una de las señales del afanado o de la afanada es que tiene ausencia de palabra en su vida. Todos los días tengo que leer palabra. Por eso el afanado o la afanada está demostrado que no carga palabra diariamente en su vida. Y no le estoy hablando de prender el YouTube y escuchar una prédica para alimentarme con la palabra. Es que tú te encuentres con el Jesús que le dijo a Pedro que salga de la barca y camine. Con ese Jesús tengo que encontrarme en la palabra. Entonces el problema es el siguiente: las personas quieren salir del afán en el culto. Usted no va a salir del afán viniendo al culto. El culto le ayuda una parte, pero en sí lo que usted lo saca del afán es que todos los días usted se encuentre con la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual hoy en día la mayoría de los cristianos están afanados y con turbación de espíritus y demonios pegados en su alma, porque caminan afanados. Hay personas que en su situación matrimonial ruegan que el marido se restaure, que la mujer se restaure, y ese afán, como no descansa la manera de Dios, los demonios se le pegan y hace cosas después que Dios no le mandó a hacer. ¿Sí está acá? Entonces, ¿cómo salgo del afán, pastor? ¿Cómo suelto el afán? ¿Cómo se llama el tema? Soltando el afán. ¿Cómo lo suelto? Con la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué, pastor? Entonces voy a leer Salmos 23. Estoy afanado que nada me faltará. Si me va a faltar o no me va a faltar. Voy a leer Salmos 23:1. Jehová mi pastor, no me faltará. Amén. Ay, salí del afán. Así no vas a salir del afán. Vas a salir del afán estudiando la palabra, escudriñando la palabra. Así sales del afán. Porque la Biblia dice que las palabras de Jesús son vida. Y el afanado es como que si estuviera muerto. Porque Jesús, cuando le dijo a Israel: afanados son los gentiles, porque ellos se preocupan por lo que han de comer y beber. Y el gentil está muerto espiritualmente o está vivo. Está muerto. Por eso el que está afanado se está muriendo espiritualmente. ¿Sí está acá? Si yo me afano, me estoy drenando espiritualmente. Por eso hay gente que después dice: no sé por qué me siento lejos de Dios. Te empezaste a drenar desde el día que te afanaste y no soltaste el afán. Empezaste a drenar. Está aquí. Ya mismo le saco el dren, hermano. En nombre de Jesús se lo saco. Como la hermana que está ahí adentro, que tenía un dren el otro día. A mí me le saco el dren en nombre de Jesús. Entonces, la palabra es la que a mí me ayuda a soltar el afán. Entonces, el problema es que las personas dicen esto: es que necesito que alguien me profetice. No necesitas que alguien te profetice. Necesitas escudriñar la palabra para que tengas vida y fe de creer en lo que Dios dice. ¿Sí está acá? Escúcheme. He tenido la oportunidad de pastorear personas que estaban así, ¿ves?
Hermano, parecían avión ultrasónico esos de la NASA, así, ¡fum! Iban así espiritualmente. Pero después el problema, entró el afán y se quedaron ahí. Y en ese periodo de tiempo, hasta que quisieron volver a levantarse, se le pegaron unos cuantos demonios y no se dio cuenta. Y ya cuando quiso volver a levantarse, ya el demonio no la dejaba, o lo dejaba la persona. ¿Por qué pasa eso? En hombres y mujeres, hasta en adolescentes pasa, que terminan pecando, haciendo cosas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en ese periodo de tiempo, la persona es cuando más tiene que meterse a estudiar la palabra, cuando la persona está afanada. Cuando usted esté afanado, métase al menos unas 2 horas al día a estudiar la palabra. Cuando usted sienta niveles de estrés así, métase a leer la palabra unas 2 horas. Y usted va a ver cómo esa cuestión se le va. En 1 semana, 2 semanas se le va. Entonces hay personas que en ese paso, entonces, hombre o mujer, adolescente. Yo he visto adolescentes, he visto cómo empiezan así, y después el afán de que la novia, que el chico, también. Yo conozco, hermano, he conocido adolescentes que, hermano, que es impresionante como 11 años, 12 años Dios lo usa tremendamente. En el canto, como profetizaba, me acuerdo cuando conocí a un adolescente, cuando recibí a Jesús. Pero ¿sabe qué pasó? El afán de los problemas de su casa, que su papá y su mamá discutían todo el tiempo. El afán del muchacho era que sus papás se restauren. Y el afán de ese muchacho también era que no tenía dinero. Pero imagínese un muchacho en Cristo con todas esas situaciones. No es fácil. Pero aún así él tenía la oportunidad con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar? Cuando yo me meto con la palabra, entonces, un hombre, una mujer, un adolescente, cualquier persona, cuando yo no me meto con la palabra, un hombre, una mujer, adolescente, quien sea, termina afanado y turbada y los bichos se le pegan. Y después comete decisiones incorrectas y comete pecados que no tiene que cometer. Está aquí. Entonces, repito, cuando usted tenga niveles de estrés fuertes, que ya usted métase con la palabra. Por eso, si una persona no escudriña la palabra, hermano, o sea, se lo digo así, si no escudriñamos las palabras, somos gentiles. Porque los gentiles viven sin ley y sin Dios. Nosotros acá decimos que tenemos a Dios, pero no estudiamos la ley de Dios. Entonces soy un gentil más. Está aquí. Entonces, si yo quiero demostrarle a mi Señor que yo soy su hijo, voy a estudiar las cartas que mi Padre me dejó en la palabra. ¿Usted quiere conocer al Padre? Métase con la palabra. Escudriñe la palabra y pídele a Dios revelación. Y usted va a ver cómo se le abre el entendimiento. Y usted va a ver cómo ese afán se va. Es más, hasta enfermedades se le van a ir. Hasta demonios se le van a ir. Porque la palabra tiene una función de cortar lo que no es de Él, lo que no es de Dios. O sea, hay personas que, escúchenme, cuando están en ese proceso de afán, se les pegaron cosas. Entonces, por eso, mi hermano, hoy día la clave es esta. Para salir del afán, tienes que meterte con la palabra que da vida y vida en abundancia. Está aquí. Por eso a mí me gusta mandar deberes largos. Ay, es que el pastor es cargoso. No entiendes lo que está provocando Dios. Como gentil, cabeza de gentil, es que el deber es largo. Cabeza de gentil. No. Es que eso va a hacer algo acá, pues. Eso va a transformar algo acá. ¿Sí me está entendiendo? Dígame si está aquí en la iglesia. Por eso, cuando el pastor es como estricto en los deberes, es que no entiendes lo que Dios quiere hacer. No entiendes que lo que quiero provocar de parte de Dios en tu vida es que te conectes con el Dios de la palabra. Pero la gente no, es que el pastor es que estricto. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que marcar ahí cuando lleguemos a la escuela del Espíritu Santo? Es que no entendemos que lo que Dios quiere hacer en nosotros es orden. Por eso, para que tú no seas un cristiano y yo no sea un cristiano, escúcheme bien, por favor. Cristianos mediocres, dependientes siempre del culto.
Y eso es lo que Dios no desea, que seas un cristiano dependiente de los cultos. Que si el lunes no hay culto, el martes no hay culto, el lunes y el martes te encuentres con el Dios de la palabra. Si el jueves no hay culto, el jueves encuéntrate con el Dios de la palabra. Si el sábado no hay escuela del Espíritu Santo, el sábado métete con el Dios de la palabra. Es mi deber encontrarme con el Dios de la palabra. Nadie más lo va a hacer por ti. Por eso alguien puede orar por ti, que sientas la presencia de Dios y seas ministrado en un área y seas libre. Pero hay más luchas que tienes a diario con el afán. Y ahí no está el pastor, ahí no está el profeta, ahí no hay nadie. Ahí estás tú y Dios. Entonces cuando la gente entra por la puerta así como derrotada, ay Dios mío, la gente entra así como derrotada, ay Dios mío, y ahora, ese es el problema. Eso se llama afán y ansiedad y turbación de espíritu. Pastor, no podemos entrar así. Una vez alguien me dijo, es que usted ya está en otro nivel, pastor. No, eso no se trata, todos la seguimos peleando todos los días. Yo también peleo, hermano. Pero ¿cuál es el detalle? He entendido en mi vida que la palabra es lo que me hace soltar toda incredulidad. Entonces cuando yo un día paro de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, soy un gentil más. Porque ese día, ¿usted qué cree? Que no le quiso entrar un afancito por ahí, tapiñado. Por supuesto. Por supuesto. A todos nos quiere entrar algo medio raro uno que otro día. Bueno, usted abre esa refrigeradora que está bien llena, ¿verdad? Amén o no amén. Estoy profetizando, hermano. Cuando usted abre esa refrigeradora bien llena, ¿usted qué cree? Que no quiere entrar el afán así, ¡pac! Tú abriste y como que en tu mente, Dios mío, y cerraste, ya el afán te agarró de las greñas ya y te fuiste con el afán así cuando le abriste la refrigeradora. Es así. ¿Sí me está entendiendo? Entonces viene el siguiente día y vuelves a abrir y tú te sigues agarrando de aquí y después ya el afán te hace un peinado allá. Te hace un peinado ya, te tiene ahí. Ese es el problema de la gente. Entonces andan así, intentan ser alegres con sus fuerzas, pero ya no pueden. Ya hace rato lo agarró el afán, el estrés, la tristeza, y es tan próximo a que el espíritu de depresión los visite. Y ese es el problema. Porque cuando la depresión los visita, levantarse de la depresión, hermano, usted no tiene idea. Yo estuve ahí, en Cristo. En Cristo. Estar en depresión en Cristo es lo peor. Levantarse de ahí no es fácil. Porque ya Dios te dio tiempo, pues, te dio chance. Y ese es el problema de muchas personas. Si está aquí la iglesia. ¿Cómo empiezo a soltar el afán? A través de la palabra. ¿Está aquí? Sí está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo más? A través de la oración. Repita conmigo, a través de la oración. Vaya a Filipenses, por favor, 4, 6. Filipenses 4, 6. Amén. ¿Qué dice la palabra? Ahí tenemos en la pantalla, amén. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, cuando usted ha dicho, es que siento que no tengo paz, ¿qué dice el versículo 6? Por nada estéis. Es decir, el que dice a cada rato, es que no tengo paz, Dios te está diciendo, estás afanado. Cuando usted dice, es que no tengo paz, estás afanado, afanada. Dios mío. Es que no tengo paz, pastor. Estás afanado. Por nada. Mire, no te dice, no, tranquilo, no pasa nada si te afanas un ratito. Dice por nada. ¿Sabe por qué Dios dice por nada? Porque Dios sabe lo que puede producir el afán. Dios sabe cómo puede terminar una persona afanada.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Cómo dice? En toda oración y ruego. Esto no es de que, ¿sabe cuál es el problema? Que hay personas que no le ruegan a Dios cuando oran. Y rogar tiene que ver con perseverancia. Porque algún día usted le ha rogado algo a alguien. Ay, no me va a decir que nunca le ha rogado a nada a nadie. Algún día usted le ha rogado algo a alguien. Algún día le tocó rogar. A mí también me tocó rogar. Y usted insistía cuando rogaba o no. Insistía, te ruego, oye, mira, no. Insistía o no insistía. Amén o no amén. Entonces, cuando dice delante de Dios en toda oración y ruego, ¿qué es lo que te está diciendo? Que perseveres. Y rogar no es un asunto de que llore, Señor, es que estoy afanado, amén. No, tengo que rogarle a Él. Eso tiene que ver con un asunto de perseverar y mantenerme. Entonces, el afanado ni ora ni estudia la palabra, jamás. Y piensa que es así de creer, así de fácil. No, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dónde? Delante del churquero, delante del prestamista, delante de Dios. Está aquí. Dígame si está aquí. Delante de mami, papi, delante del tío, del primo, delante de Dios. En toda oración y ruego. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Entonces el problema es el siguiente: que las personas, sus problemas se lo cuentan a todo el mundo en vez de ir delante de Dios. Le cuenta a la hermanita en Cristo, al hermanito en Cristo, al hermano Juan, al hermano Pepe, a la hermana María, a la hermana Matilde. Le cuenta a todos los hermanos en Cristo. Todos los hermanos en Cristo saben sus problemas, menos a Dios. Cuéntale a Dios. Más le sirve a Dios que le estés contando a todos tus hermanos en Cristo, porque Dios está ansioso de escucharte. Capaz que el hermano en Cristo tú le dices, oye, ayúdame en oración en esto, y ese se va a dormir y bien, gracias, ni siquiera ora por ti. Está aquí. Hay gente que es así. Les pido oración. Oye, te pido oración. ¿Y tú qué crees? Que está orando. Capaz que esa persona ni tiene vida de oración y tú crees que va a orar por ti. Está aquí. Capaz que ni se mete con Dios. Y tú estás, ayúdame a orar. Métete delante de Dios. La Biblia sí dice que hay que orar los unos por los otros. Amén. Perfecto. Y está bien que tú le pidas oración a alguien, pero también mira a quién le pides oración, pues. Mira también a qué personas les pides oración. Porque hay personas que tú le puedes pedir oración y son reverendos y reverendas, envidiosos y envidiosas. Y en vez de pedirle oración a alguien que va a orar a favor de la que tienes, que estás atravesando, te está orando en contra. Dígame si está aquí. Entonces la gente es, no, pero si es mi hermanita en Cristo. No, hermanita con la lengua larga, capaz. Y tú estás que le cuentas y te está orando en contra. Dígame si está aquí. A mí me tocó aprender eso, hermano. Yo le contaba a cierta persona mi problema y era reverendo envidioso. Que Dios me empezó a usar más que la otra persona. Yo le empezaba a contar mis problemas porque sentía yo una hermandad. Pero después salió a la luz que era reverendo envidioso. Y yo lo tenía en alta estima. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien usted le pide oración. Dígame si está aquí. Usted no le puede andar pidiendo oración a cualquier persona. Y cuando usted pide oración, oye, ayúdame orando. Y cuando la gente, y si tú no quieres contar, está bien, no cuentes. Porque no tienes que contarle a todo el mundo lo que a ti te pasa. Está acá. Porque hay gente que cuando dice, necesito oración, te pido que ores por mí, y a la persona incorrecta se lo pide, va y le cuenta todo. Sí, es que estoy pasando por esto y por esto y por ahí, le cuenta todo.
y el espíritu bien gracias, escuchando todo lo que te pasa, metiéndole cizaña para que ore en tu contra. Por eso no se le cuenta todo a todo el mundo. Dígame si está acá la iglesia. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué dice? Con acción de gracias. ¿Qué es lo que saca el afán de mi vida? Con acción de gracias. Gracias por lo que no tengo ahora, pero que lo voy a tener. Está aquí. Gracias por la situación que estoy viviendo, Señor. Y gracias porque de esta situación me vas a sacar, Señor. ¿Sí se da cuenta? El que suelta el afán todo el tiempo usa el lenguaje declarando y creyendo que Dios lo va a sacar de cómo está actualmente. Ese es el lenguaje de alguien que quiere soltar el afán. Siempre está declarando fe. Por eso usted se va a dar cuenta que hay personas que solamente piden a Dios que lo ayude en su momento, pero nunca tienen un lenguaje de fe a su futuro. Por eso cuando usted se levante, escúcheme, usted ahora adelante profetice, véase el espejo, lo guapo y lo guapa que es, ¿verdad? Y va a decir: Señor, me profetizo, te profetizo, Johan, que estarás de aquí el próximo año mejor como estás ahora. Profetícese usted mismo en el espejo. Declárese palabra a usted mismo. Dígame si está aquí. Declárese bendición a usted mismo. Declare sanidad a usted mismo todos los días. Si está acá la iglesia, cuando usted salga de la puerta de su casa, usted ahora antes va a decir: ahorita salgo a la calle, el Hijo de Dios está saliendo a caminar, todas las tinieblas están sujetas en el nombre de Jesús. Declare lo que usted es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está acá la iglesia. Cuando usted vaya a hacer su trabajo, el Hijo de Dios está yendo a trabajar, todo tiene que prosperar. Declare bendición. El problema, el afanado no hace eso. El afanado es: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver? Ay, Dios mío, ¿y ahora? Porque tiene ausencia de palabra. Si está aquí la iglesia, si está aquí, ¿verdad? Entonces el afanado tiene un lenguaje todo el tiempo de derrota. Pero escúcheme, aprenda por favor. Esto no es tampoco de que yo use un lenguaje así por así. Por eso le dije hace un momento, tengo que escudriñar la palabra, porque el lenguaje que yo tengo que usar tiene que estar también conforme a la palabra. Porque ¿qué voy a profetizar? Voy a estar mejor el otro año que lo que estoy ahora. Amén, está bien, pero usa la palabra, pues. Mi postrer estado será mejor que el primero. ¿Sí me está entendiendo? Uso la palabra. Entonces salgo del afán conforme a lo que está escrito. Por eso esto no es de salir del afán desesperado, orando. Por eso para salir del afán, cuando tú oras, tienes que usar la palabra. Porque la palabra es la que destruye el afán. Y cuando tú oras, ¿qué tienes que usar al orar? La palabra. Por eso hay personas que oran y como tienen ausencia de palabra, aunque oraron, el afán sigue ahí metido. Vuelvo a repetir. Como hay personas que tienen ausencia de palabra, cuando oran, no usan la palabra y el afán sigue ahí metido. Porque para orar yo tengo que usar las palabras de mi Padre. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si yo tengo ausencia de palabra, me voy a quedar afanado todo el tiempo. Escúcheme, hermano, si Dios nos está diciendo esto hoy día, es porque Dios quiere que tengamos paz. Porque seguro alguno aquí no tiene paz. Alguno aquí capaz que no tiene paz en su casa, en su hogar, en su familia, con sus hijos, en su entorno. Quizás alguno entró sin paz. Entonces Dios te está diciendo hoy día: eso es producto de una vida afanada. Es todo. Si quieres vivir en paz conforme a la paz de Dios, le ponga el siguiente versículo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que hace esa paz? Sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que todo lo que está en tu cabeza, que tú sientes que no puedes resolver, cuando tú oras conforme a la palabra y escudriñas la palabra, entonces viene una paz que está por encima de lo que tú crees que no se va a resolver. Y Dios te da la convicción de que eso tendrá solución algún día en el nombre de Jesús. Por eso dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a guardar?
Y vuestros, ¿sí se da cuenta? Aquí y acá, aquí y acá, aquí y acá. Entonces cuando la gente dice, ya no sé qué hacer acá, ya no sé qué sentir acá, ya no sé qué creer acá, ya no sé cómo resolverlo acá. ¿Sí me está entendiendo? Entonces eso es producto del afán. ¿Y por qué viene? Simple, porque la persona no escudriña la palabra, no tiene una vida de oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Por eso esto se trata de estar en Cristo. En Cristo, en Cristo. Solo el que está en Cristo puede vivir sin afán. Solo el que está en Cristo puede tener paz. Por eso usted puede ver a cualquier persona que usted conozca que no tiene a Cristo y que te dice, ¿verdad? Yo estoy en paz, no tengo ningún problema. Mentiroso, mentirosa. Tú puedes ver un amigo, una amiga tuya del pasado que no tenga a Cristo y tú lo ves tranquilo y puede decir, yo no estoy con ningún problema, estoy bien. En el mundo espiritual, Dios lo dice, Dios ha de estar viendo y decir, mentiroso, eres gentil, estás muerto espiritualmente hasta que no me tengas a mí. Por eso no se desespere cuando usted ve a otra persona que dice que está bien, que dice que tiene paz, que dice que está todo bien. ¿Sí me está entendiendo? Por eso usted tiene que ver aún hasta con el cristiano que dice que está en paz, pero no escudriña la palabra, no tiene una vida de oración y está en realidad en su interior está que lo consume la tristeza y la depresión. Yo he tenido la oportunidad de conocer cristianos y ministros de Dios que cuando llega un punto de tan sofocante es el problema que expresan esas cosas. Y es que no es fácil, pero todo tiene que ver que empezó con un afán. Por eso, mi hermano, si usted hoy día entendió lo que Dios habló hoy día, usted va a tener paz en Cristo. No la paz de que, ay, es que ese problema ya no está, por fin se fue, ahora sí tengo paz. No, la paz que Él sobrepasa todo entendimiento. Es decir, cuando a alguien le dicen, tienes cáncer, ese pensamiento no viene a cada rato, no. No vendrá el pensamiento, te vas a morir. Cuando alguien escucha, tienes cáncer. A cualquiera le puede venir. Pero hay una paz que va a sobrepasar ese pensamiento, que se llama Isaías 53:4. Él se llevó mis enfermedades y Él se llevó mis dolores. Entonces cuando viene esa palabra y yo oro con la palabra, se pone por encima de cualquier entendimiento del doctor que yo tengo cáncer. ¿Alguien me está entendiendo, por favor? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esa es la manera en la cual Dios va a guardar su vida en paz. Por eso allá afuera puede estar pasando lo que sea. No ve lo que está pasando en Quito y todas esas cuestiones. Que el uno que sí que no boa, que el otro que vuelva, déjenlo volver, pero no es loco, sino ya ustedes saben quién. Que el uno que sí, que el otro. Todo eso se llama afán y turbación de espíritu. Está aquí. Y al mismo tiempo Dios lo provoca para que el cristiano despierte. Porque con esas cosas que pasan es de despertar, a soltar el afán y guardar nuestros pensamientos y corazones conforme a Cristo Jesús.